Vamos con otro ejemplo para el grupo de mecánica de fluidos 2, ¿ya? Para las fuerzas de los fluidos. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, determinar el flujo de masa que sale del chorro mostrado en la figura. Si se requiere una fuerza de 700 newton para mantener el cono estacionario. Entonces, ya tenemos el cono, tenemos la fuerza, que ya acá está en nuestro diagrama de cuerpo libre, tiene un diámetro de 8 centímetros, llega y se abre, ¿verdad?, en dos partes iguales. En dos partes iguales se abre el chorro. Entonces, vamos al diagrama de cuerpo libre, tenemos el cono con los 60 grados, así lo cortamos a la mitad, tenemos 30 grados, que es el mismo ángulo que tendríamos aquí en la velocidad 2. Esta velocidad 2 pues es la misma que esta, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la velocidad con que entra el chorro es la misma velocidad con que sale, ¿verdad? Y aquí pues lo podemos pues ver que el chorro que viene aquí es el mismo que viene acá, pero la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está el diagrama de cuerpo libre. Nos dice determinar el flujo en masa. Acuérdense que cuando empezamos a analizar, a estudiar esto, pues vemos que las fórmulas se empezaron a desarrollar con el flujo másico. Así es que muchos libros, a excepción, bueno, el MOD, él maneja esas ecuaciones que hemos estado viendo. Esos problemas que hemos estado estudiando ahorita, pues no nos son del MOD, son de otros libros. Más sin embargo, pues las fórmulas son generales, pero hay muchos libros, ¿verdad?, que ellos manejan el flujo en masa, no manejan el caudal. Es lo mismo, pero bueno. Entonces, aquí en este ejemplo nos piden calcular el flujo en masa. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad?, en nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos la fuerza de 700 newtons para mantener fijo, ¿verdad?, el cono, que es lo que nos están diciendo. Entonces, tomamos el sentido positivo hacia este lado, X positivo, ¿verdad? Bueno, entonces, vemos que tenemos que la fuerza en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. La reacción es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces, analizando nuestras velocidades, pues vemos que la velocidad 2 en X, sí la tenemos, aquí está, ¿verdad?, la velocidad 2 en X, pero su componente está en sentido contrario al que nosotros estamos eligiendo como positivo, ¿verdad?, sentido para allá, sentido hacia acá. Entonces, es menos la velocidad 2 por coseno de 30 grados. La velocidad 1 en X. Vemos que la velocidad con que está llegando el chorro viene en este sentido, que es contrario al que nosotros estamos tomando como positivo. Entonces, velocidad 1 en X es menos velocidad 1. Entonces, de aquí tenemos que la reacción en X, ¿verdad?, es igual a la densidad por el caudal por la velocidad menos la velocidad 2 por el coseno de 30 menos la velocidad 1. Siempre tener cuidado con los signos, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos ver que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal por menos velocidad 2 por el coseno de 30 más la velocidad 1. Entonces, como hemos estado viendo, la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. Entonces, de aquí, la reacción en X es igual a la densidad
por el caudal por la velocidad por 1 menos coseno de 30, ¿ya? Para que se vea, pues el signo negativo no se ve aquí, sino que se vea en la parte de acá. Entonces ya tenemos ahí, ¿va?, el valor para calcular la reacción. De nueva cuenta, no tenemos el caudal. Si tuviéramos el caudal, pues directamente hubiéramos calculado el flujo másico. No lo tenemos, ¿ya? No tenemos el caudal. Entonces vamos otra vez a tener que encontrar la velocidad. Entonces tenemos que Rx es igual a la densidad por la velocidad por el área y por la velocidad, ¿ya? Velocidad por área es el caudal, multiplicado 1 menos coseno de 30. Y de aquí volvemos a ver que nos queda que Rx es igual a la densidad por la velocidad al cuadrado por el área multiplicado por 1 menos coseno de 30. Entonces de aquí nos queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de Rx, ¿verdad?, entre la densidad multiplicado por el área y multiplicado por 1 menos coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, pues tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 700 newtons que tenemos aquí. La densidad del agua en el sistema internacional es 1000, multiplicado por el área, que sería pi por punto 0,8. ¿Ya? Estos 8 centímetros los tenemos que convertir a metros. Entonces, 0,08 al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por 1 menos el coseno de 30. Entonces, la velocidad, ¿ya?, nos queda de 32.2497 metros por segundo. ¿Ya? Y entonces, pues nosotros sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. ¿Ya? Entonces, pues de aquí tendríamos la densidad, que son 1000, el caudal, que es velocidad por área. Entonces, 32.2497 por el área. Aquí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el área, ¿ya?, el chorro viene con 8 centímetros, pero al dividirse lo está dividiendo en dos partes iguales. Así es que este tiene 4 centímetros y este 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, si le dejamos, para que no nos confundamos aquí, vamos a dejarle el 2 aquí, la velocidad en 2, para identificar que estamos hablando de esta parte. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos aquí que este sería el valor de pi por no, pero si es una misma velocidad, pues entonces nos da lo mismo. ¿Ya? Nos da lo mismo tener la velocidad. Nos da lo mismo tener la velocidad.
pues podríamos agarrar igual los 8 centímetros, ¿verdad? Podríamos agarrar los 8 centímetros. Entonces, pi por 0.08 al cuadrado entre 4. Y nos queda que el flujo másico es igual a 162.1046 kilogramos sobre segundo. Entonces nos da o sea, tenemos aquí el diámetro de 8 y sabemos que la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. Entonces, pues podríamos tomar ese dato de 8. Entonces, este sería el flujo másico que nos están preguntando.